Hermanos, les doy la más cordial bienvenida a los que se están conectando al culto estudio de este día miércoles. Voy a leer del Salmo 34, del 1 al 10. Dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, en esta hora yo te doy muchas gracias, Dios mío, por poder estar aquí, Señor, con un grupo reducido de hermanos, Señor, y en esta transmisión online, Padre, hacia muchos de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, y amigos, Señor, que nos visitan a través de las redes sociales. Padre eterno, sabemos que tu presencia está en medio nuestro, Señor, porque tú así lo prometiste, Padre, donde estén dos o tres, tú estarás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles, Señor, que estamos viviendo, te ha placido, Señor, que nos sigamos reuniendo de esta forma, Dios mío. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, sigue fluyendo, Dios mío. Seguimos recibiendo de tu palabra, de los estudios, de las alabanzas, Señor, de los cultos. Nada se ha detenido, Señor, en el programa de la iglesia, aun cuando ha sido difícil, aun cuando no ha habido de repente dificultades, Señor. Pero hemos podido, Señor, seguir las transmisiones, Padre, de un grupo que se ha esforzado para que esto se lleve a cabo, Padre bendito. Yo te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos, de las familias representadas, Señor, sabiendo que sin duda hay ansiedades, Señor, hay dolor, hay preocupaciones, Señor, hay anhelo en los corazones, Señor, hay dificultades de distintas índoles, pero, Señor, tu palabra es clara, Señor, de decirnos, Señor, que tenemos que ir a tu trono de gracia a buscar el oportuno socorro y que tú no nos abandonas, Señor. Sabemos que en estos tiempos, Señor, son difíciles para muchos hermanos en distintas áreas de su vida, pero especialmente yo pido tu bendición, Señor, en el área espiritual, porque sin duda, Señor, todo lo que acontece, Señor, a nuestro alrededor, todo lo que es externo, Señor, también de repente nos influye, nos decae, Señor, nos desalienta, nos desanima, Padre. Pero, Señor, en ti podemos encontrar fuerzas, Señor, para ser victoriosos, Dios mío, para animarnos entre los hermanos, Señor, en medio de todo lo que pueda acontecer. Tú, Señor, prometiste estar con nosotros hasta el último, hasta el final de los tiempos, Señor. Y acudimos, Dios mío, a esas promesas, Señor, para que estés con cada uno de mis hermanos que en esta hora, Señor, estén pasando dificultades. Sabemos que hay hermanos enfermos, hubo hermanos enfermos que, Señor, por tu gracia, Señor, tú les sanaste y les recuperaste. Y confiamos, Señor, que así estarás con los que, Señor, están indispuestos en este minuto, Señor, quizás producto del COVID o de otras dolencias, otras dificultades, Señor, en los ancianos, en los niños, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti encontramos el refugio y el oportuno socorro. Bendecimos tu nombre, Señor. Yo te pido que sigas con nosotros en este culto, que sean muchos los hermanos que se puedan conectar, Señor, especialmente un ratito más, Padre, para escuchar la palabra, para poder estudiar tu palabra, Señor, que es la que nos alimenta, es la que nos da fuerza, nos da vida, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a escuchar una bella alabanza, bellas palabras de vida. Cántalas otra vez.
hermosa alabanza interpretada ahí por nuestros hermanos, que muchas de estos alabanzas fueron, hermanos, grabadas ya al comienzo de la pandemia. Y igual es triste porque ninguno de nosotros esperaba que esto fuese tan largo, tan extenso, y no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Así que, hermanos, les invitamos a que nos estemos conectando en las actividades de la iglesia, porque es necesario, es menester, hermanos, para que nos animemos, para que nos reforcemos espiritualmente. Si caemos, si nos decaemos, es la única forma, hermano, que podemos estar unidos como iglesia. Si esta es la forma en que hemos estado más de un año, posiblemente al Señor le plazca que estemos más tiempo, hermano. Y demos gracias al Señor porque tenemos la conexión, podemos libremente todavía estar conectándonos entre nosotros. Seguimos siendo iglesia, aunque sea de esta forma. En el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el versículo 10 y 11 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, refugiarnos en Dios, saber que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y estos son los tiempos, hermanos, que estamos sufriendo, que de repente nos angustiamos, nos preocupamos. Muchas veces las cosas no son como nosotros queremos. Entonces, hermanos, si estamos viviendo este tiempo es porque tiene que ser así. Y debemos aferrarnos al Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza interpretada por nuestros hermanos, la familia Sumerso Hernández. Dios cuidará de ti. En tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá.
Amén, hermanos, que ese sea nuestro sentir, porque aun cuando de repente nos parece lejano, nos sentimos solos, Dios cuida de nosotros, hermanos. Podemos estar ciertos que Él conoce nuestro corazón, conoce las peticiones de nuestro corazón, nuestras necesidades, y por lo mismo, hermanos, yo los insto a que ustedes también estén cumpliendo también con todas estas cosas dentro de la iglesia, conectarnos a los cultos, hermano, ofrendar para la canasta familiar que ha seguido funcionando durante toda la pandemia, los diezmos, de repente, hermano, no podemos visitar a nuestros hermanos, pero un llamadito de teléfono, un WhatsApp, hoy en día todo el mundo se maneja con las redes sociales, es también la forma de estar o de demostrarle a nuestro hermano, a nuestra hermana que estamos en preocupación por ellos, de saber cómo están. Eh, Eso es siempre algo que alegra nuestro corazón, hermano. Orar, por supuesto, por los que estén más complicados en este tiempo. Hermano, vamos a tener un momento de oración por necesidades de la iglesia. Hay que estar orando, hermanos, también en nuestros hogares por la salud espiritual y física de cada uno de los miembros. Orar, hermanos, por el programa espiritual del segundo semestre, la edición 2021, por la regularización del estado financiero, por los cultos de cada domingo para que cada vez nos estemos haciendo presente cada vez más en los cultos. Hay un encuentro matrimonial que es el número 12 que se va a realizar también este mes. Y hay un desafío misionero pendiente y una plantación de iglesias. Así es que vamos a orar con estas peticiones en sus hogares. Yo les pido que también ustedes lo estén haciendo ahora o en sus momentos de devocionales. No olvidarse de estas cosas que son importantes, hermano. Es exactamente igual que si estuviéramos aquí en la iglesia. La iglesia siguió con todo su proceso, gracias al Señor. Y luego vamos a escuchar una alabanza más antes de dejar al pastor, que será quien entregue hoy día el estudio de la palabra. Padre Celestial, nos reunimos, Señor, hoy día, Padre, y en este tiempo. Y en esta hora, Señor, nos hemos puesto de acuerdo para estar orando, Padre, por la salud espiritual, la salud física de cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Sin duda, Padre, han habido hermanos muy afectados, los habrán otros, Señor, no lo sabemos, pero como tú lo dice tu palabra, Señor, Dios cuidará de ti. Sabemos, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros. Aún, Señor, cuando no merecemos nada, Padre, por tu gracia, Señor, es que tú estás con cada uno de nosotros, con nuestras familias, Señor. Pedimos, Dios mío, que tú estés, Señor, también, Señor, ayudándonos en toda la regularización, Señor, que significan las finanzas de la iglesia, Señor. Así todo de lo difícil que ha sido, porque posiblemente haya muchos hermanos afectados también, Señor, en su trabajo, en su economía, seguramente pagando durante todo este tiempo estudios de sus hijos, universidades, Señor, aun cuando presencialmente no están asistiendo, pero todo eso merma los ingresos, Señor. Pero tú también has provisto, Padre, de todo aquello, Señor. Nada ha faltado, Señor. Nada ha faltado porque, Dios mío, tú te has preocupado, Señor, de cada uno de los detalles. Señor, oramos también porque en este mes, Señor, va a haber un encuentro matrimonial que hace más de un año atrás se seguía haciendo en forma presencial. Ahora, Señor, se hace de esta otra forma, pero, Señor, gracias, Padre, cuando va a haber un grupo de hermanos de matrimonio, Señor, que van a estar recibiendo palabras, Señor, van a ser bendecidos, Dios mío, en ese tiempo. Bendecimos también, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que se esfuerza, Señor, por todas las actividades que hay acá en la iglesia, por algunos ministerios que han seguido funcionando, Señor. Bendecimos, Señor, a los jóvenes, Señor, que siguen en sus transmisiones, en sus conexiones, Dios mío, al grupo de alabanza, Señor. Padre bendito, y están pendientes dos grandes cosas, Señor, que nos llegaban, Señor, a estar, Señor, pendientes, como son, Dios mío, el proyecto misionero y la plantación de la otra iglesia, Señor. Yo sé, Señor, que todo aquello, Señor, va a llegar su momento en que se va a realizar y que se van a concretar. No fue el tiempo, quizás no es el tiempo, tendremos que seguir esperando, Padre, pero lo seguimos colocando, Señor, ante tus pies y
orando, Señor, para que aquello, Señor, se cumpla en el tiempo que tú así lo dispongas, Señor. No sabemos cuándo ni a dónde, Señor, irá nuestra hermana Claudia. Si la bendecimos desde acá, Señor, sabemos que también su mamita ha estado delicada de salud. Oramos por Rosita, Señor, oramos por la misma Claudia, Padre, y sabemos, Señor, que todos estos proyectos que tú has puesto en el corazón del pastor, de los hermanos, diáconos, de la iglesia toda, Señor, se harán en su tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque todo, Señor, que llevamos a la oración, Señor, tú nos vas a responder, Dios mío, porque así, Señor, dice tu palabra. Gracias porque nada nos falta, nada nos va a faltar, porque, Señor, estamos tomados de tu mano. Te bendecimos y te adoramos en esta hora y continúa con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar ahora la alabanza Jesucristo basta. Nuestros corazones saciables son.
Amén. Estamos agradecidos al Señor por compartir con ustedes en esta tarde. Nuevamente los cambiamos en otra parte del templo. Otra vez estamos haciendo algunos desafíos propios como iglesia para poder llegar a ustedes. Hacemos más universal esta transmisión simplemente porque queremos bendecir y porque creemos que es justo llegar a sus hogares, a usted, estimado hermana, a usted de diferentes provincias y especialmente, obviamente, uno le brinda esta bendición a los hermanos locales de la Iglesia de Castro. Estoy agradecido a Dios por estar aquí, sinceramente. Quien me antecede era mi hermana Marcela, y ahí aparecía su nombre igual, y ella es una de las personas que le cuesta estar frente a la pantalla. No digo que a mí se me haga fácil, pero ella con mucha gentileza después aceptó porque le sirve al Señor, no me sirve a mí. A pesar que uno le hace el contacto, uno le pide por favor, pero gracias a Dios por ella, por su vida, por sus hijos, por su madre y una familia. Quien canta el teclado entre medio ahí de los tres jóvenes es su sobrina, una de las tantas sobrinas que tiene. Hermanos y hermanas, esto tiene su Biblia. Me hubiera gustado, le he dicho a la hermana Joana, al hermano Jorge Concha, a la hermana Gaby, que cada uno lea un texto. Jonathan, que está aquí, no sé, por hermano Lucía Estroza, allá en Quilpué, que todos lean un texto bíblico. De aquí teníamos para rato. Gloria Gallardo, Norma Gallardo, Cristian Aro, que cada uno lea un texto. Busque su Biblia, por favor, no lo va a leer, porque mientras nos pongamos de acuerdo, busque su Biblia y tenga abierto en el último capítulo de Primera de Tesalonicenses. Porque esa partecita me va a tocar hacer una pequeña reflexión, estudio con ustedes. Primera de Tesalonicenses, mejor el hermano me coloca una, ahí, ve que me veo bien, me veo justo ahí abajo, no sé si me ven, pero yo me veo. Estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y le puse un título así, un título que condensa un poco tal vez todo el sentir que está allí, vivir a la luz de la venida de Cristo. Los primeros 11 versículos están muy ajustados a esa realidad. Después de eso se amplía un poco la visión de Pablo para hablar con la iglesia de Tesalónica y termina con muchas gratitudes. Así que si usted tiene su Biblia allí, por favor, compártala y busque su Biblia. Analice un poco ese texto. Fíjese que es muy amplio, muy especial. Podríamos pasar minutos y minutos solamente en los primeros 3 versículos, que es la parte detonante, o tal vez la parte que va concluyendo, ya que comienza en el capítulo 4, en el versículo 13, la venida del Señor, y va concluyendo en alguna medida esta primera parte aquí en los primeros 3 versículos. ¿Tiene su Biblia? Yo también le puse listos para el día del Señor. También le puse después, cuando ya comienzo a desarrollar el tema, allí aparece. Bueno, mi hermana ha orado por la iglesia, ha orado el uno por el otro, pero ahora quiero compartir con usted entonces esa verdad. Vivir a la luz de la venida de Cristo. Yo no sé bajo qué condición a veces tú te levantas cada día y cómo vas mirando hacia adelante, pero se supone que el cristiano tiene una meta, tiene una visión clara, tiene un propósito. Por eso es importante entender un poco los textos bíblicos cuando Pablo, a través de esta iglesia, transmite una verdad que es importantísima mantenerla clara nosotros como cristianos. Porque en este tiempo que estamos viviendo pareciera que a veces se dibuja un poco la visión que debe tener usted como hijo de Dios. Que la gracia del Señor le acompañe, hermanos. Sinceramente, aquí somos apenas 4 personas y estamos con un gozo al saber que podemos compartir con ustedes. Así que esta parte va a ser maravillosa para todos nosotros, compartir palabra. He estado viendo aquellos que están conectados, bien por mis hermanos, bien por aquellos que se meten en el tema de YouTube y que pueden ver allí el grupo. Así que ya, jóvenes, colóquenme la segunda fotografía de PowerPoint. Eso, ahí ve, ahí ya tenemos ya el bosquejo de lo que significa este tema de la clase. Allí hay algunos puntos que son importantes que usted tiene que analizarlo a la luz de la palabra, sea como los debería, analice, use la dirección del Señor y créame, estimado hermano, que si hay algo que tiene que uno recibir y tener, es una bendición con la palabra.
olvídese un poco mi gesto y algunos dichos míos o la forma como a veces presento. Preocúpese de ser bendecido en este ordenamiento de la palabra. Qué importante es cuando uno hace estas subdivisiones, va sirviendo para ir engranando como una cadenita, como si fueran muchas manitos unidas con el propósito de entender que deberíamos estar listos para el día del Señor. ¿Cómo se prepara usted? ¿Cuáles son las formas que usted va llevando su vida para estar listo para la venida del Señor? Si hay que aprender a vivir a la luz de la venida de Cristo, hágalo utilizando los primeros 3 versículos de aquí, de este capítulo 5. Y después vaya enriqueciéndose y implementando con el versículo 4 hasta el 11, y desde el versículo 12 en adelante, trate de aplicarlo. Fíjese que estuve recién, antes de pasar acá, disculpe, tengo varios materiales aquí de apunte, subdividí desde el versículo 12 en adelante 11 perlas preciosas que usted puede aplicar en su vida y llevarla en su vida, y diría tenerla, que le van sirviendo. Son como mandamientos que son muy útiles que Pablo coloca. Claro, que aquí lo tengo dividido en otra forma, pero usted lo va a ir comprendiendo igual. Así que vamos a los primeros 3 versículos. Allí los tiene, los hijos en el tiempo de la parusia, de este advenimiento de la gloria del Señor, aquí con nosotros, la segunda venida. Así que en estos primeros 3 versículos yo puse un subtítulo, diferentes conocimientos. ¿Por qué diferentes conocimientos? A ver si logro explicar un poco este tema para que usted lo vaya comprendiendo. Y ahí hay un paréntesis por el repentino regreso del Señor. Utilicé 2 textos del Nuevo Testamento, porque esos textos en Mateo hablan sobre la crítica que en alguna medida, o la amonestación que el Señor hace a los fariseos y a muchos, de que cómo no saben discernir los tiempos, si a veces son capaces de mirar afuera un poco a su alrededor y ven que viene lluvia o que está así acá. Si han leído tanto la palabra, les quiso decir, si han conocido tanto la profecía del Antiguo Testamento sobre el advenimiento del Señor, cómo no son capaces de estar preparados o de estar conscientes que el tiempo del Señor ha llegado o el tiempo del Señor ya va a venir. Así que los primeros 3 versículos dicen así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Espérese. Haga un alto ahí. Diferentes conocimientos. Esta primera parte que dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está diciendo, a ustedes, hermanos evangélicos cristianos salvos, ustedes que han sido convertidos y llamados por el Señor, ustedes no deberían estar tan preocupados ni creer que esto es específicamente el 100% para ustedes, porque esto es, según lo que dice Pablo, para el resto, para el mundo mismo. Porque vosotros sabéis, dice, perfectamente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo da por hecho que usted es una persona que conoce y que espera al Señor y que está consciente de esta realidad. Usted no es como el mundo es. Y para que el mundo pueda darse a conocer o reconocer qué le va a pasar al mundo. Y en algún aspecto, disculpe este juego de palabras que hago, quiero tratar de ser explícito. Dice aquí, porque vosotros no sabéis perfectamente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero cuando digan, y aquí donde hay una separación, pero cuando digan, ya no está hablando directamente de ustedes, de los salvos, del Hijo de Dios, está hablando ya de las demás personas. Dice, pero cuando digan, estas demás personas, paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuidado ahí, hay una separación de 2 formas de mirarlo. Pablo se está refiriendo primero a ustedes, a nosotros, a los que esperamos al Señor, y lo esperamos no en la forma como el mundo lo ve, nosotros lo esperamos de una forma muy especial. Así que al desarrollar esta primera parte, yo quiero hacer algunas observaciones con respecto a los primeros 3 versículos. Cuando hablamos de los tiempos y las ocasiones que no son propiedad obviamente de la iglesia, porque la iglesia pertenece, la iglesia en sí, esta iglesia, nosotros tenemos la promesa ya. Pero este mundo que está en esta tierra, y muchos, tanto pueblo Israel y otros más, ellos no tienen esta promesa o no la están viviendo. Por lo tanto, la iglesia está preparada para una persona
para el Señor que algún día vendrá, no por los tiempos y las ocasiones, porque la palabra cronología en los tiempos y ocasiones, esto no es para la iglesia, es netamente para aquellos que no son iglesia. Nosotros, dice el verso 2, ya lo sabemos perfectamente que Él viene por nosotros. Y fíjese qué diferencia se produce cuando uno analiza un poquito más el texto así. Nuestro Señor Jesucristo no vendrá a la iglesia como un ladrón en la noche. Ese es un concepto que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros sabemos que Cristo viene por nosotros. Y sabemos que Él viene repentinamente, pero no lo debe sorprender porque Él ha dicho que va a venir por nosotros. Es al mundo, al que no cree, al que no lo ha esperado, que le llegará como ladrón en la noche. Usted no es la persona del mundo. Usted no tiene por qué estar diciendo, oh, me voy a acostar y si viene el Señor en la noche, o voy a hacer un viaje y si el Señor me pilla en este viaje. Usted sabe que el Señor viene por usted, viene por nosotros. ¿Qué diferencia es al recibir un poco esta serie de amonestaciones que Pablo hace para aprender a vivir con la luz de la venida de Cristo? Muchos consejos Pablo ha dado con respecto a eso, hermano, a la iglesia. A esa iglesia joven de ese tiempo de Tesalónica, se cree que en la iglesia de Tesalónica había mucha gente que vivía descuidadamente junto a sus líderes y no respetando ni siquiera a sus líderes, etcétera. Por eso hay tanta advertencia hacia adelante. Otros abusaban del servicio público y utilizaban algunas propias estrategias así como para vivir una vida un poquito más libre. Y el Señor de todas estas cosas se encarga para ordenar esta iglesia y para que esté con la esperanza llena en su corazón de que Él viene. Por eso es que es importante la diferenciación del conocimiento con respecto al repentino regreso del Señor. La diferencia está en que usted sabe que Él viene. Lo que usted tiene que entender es que el mundo no le espera, el mundo no cree y el mundo, por último, tiene que aprender a ver las ocasiones de los tiempos porque lo va a tener que vivir cuando el Señor venga. Así que estamos en esa situación especial y al compartir con ustedes esta necesidad de poder ver estos versos en una forma diferente y mirarlo en la armonía que se produce, uno da gracias al Señor, saber que el Señor en estos versículos, 3 versículos, nos está hablando de una forma tan dulce, tan especial sobre nuestras vidas, sobre la venida del Señor. Jesús no vendrá como ladrón en la noche, como yo dije, para la iglesia. Sin embargo, Jesús sí vendrá como ladrón en la noche de este mundo, después que la iglesia haya sido arrebatada. Ojo, y aquí ya empiezo a colocar algunas cosas que tienen que ver con esta parusia, esta venida del Señor. El Señor, sin duda, el día del Señor vendrá en una forma repentina para este mundo, pero para nosotros será simplemente una gran bendición porque Él viene por nosotros. Así que ahí se forma la diferencia de conocimiento. Y lamentablemente en este mundo, hermano, hay muchos que desconocen esto, se preocupan de tantas cosas que este mundo tiene, vive tan planamente, tan horizontalmente, que de repente desconoce y se olvida, a veces hasta trata de dejar a un lado aquellas verdades y aquellas cosas que deben estar marcadas en su corazón y que deben mantenerlo feliz y contento. Por eso es que más adelante el apóstol dice, deben mantenerse ustedes contentos, gozosos. Deben tener una vida llena de frutos continuos porque ustedes son los de la promesa. Ustedes están en esa brecha que el Señor estableció para el bien de la iglesia. Por lo tanto, nosotros estamos considerados en esta venida, en este retorno del Señor en una forma muy especial. Así que si estos primeros 3 versículos son la antesala para aclarar un poco cómo debemos estar preparados para este regreso del Señor y darnos cuenta que hay una forma diferente de ver los conocimientos, cómo tiene que verlo usted y cómo lo está viendo el mundo y cómo a veces usted tendría que advertirle al mundo, aquel que no conoce a Cristo, lo que el Señor dice con respecto a su venida. Pero al pasar al versículo 4 hasta el versículo 11, donde se van a desarrollar otros temas más importantes, vamos viendo cómo los hijos viven el tiempo actual. Cómo lo vive usted, lo vivo yo, y cómo lo están viviendo también otras personas. Y lo primero que vemos entre el versículo 4 y 5 son los diferentes estados espirituales. Mire cómo lo plantea el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, porque también estando con vosotros, dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo no pudiera soportar
soportar más. Envié para informar de vuestra fe, que no sea que os hubiere tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. Voy hasta el versículo 4 y 5. Tengo un problema, lamentablemente siempre he tenido un problema de luz en la noche para las lecturas. En estos dos versículos hay un tema específico que está haciendo Pablo. Él está presentando una base fuerte y clara con respecto a la exhortación, al consejo. Y está hablando del estado espiritual. Fíjese que, hermano, que algo pasa entre nosotros a veces los cristianos. A veces nosotros, cuando tenemos que hablar del tema de estas bases que Pablo coloca, que tengamos cuidado, que no andar en una conducta como en tiniebla, porque nosotros somos de la luz. El creyente no se debe sorprender, no tiene nada que temer por la llegada de la luz, porque somos hijos de luz y aquel que viene por nosotros. Por eso que Pablo habla que uno debería estar suficientemente capacitado y preparado para soportar todo lo que venga. Y entre eso está hablando Pablo del tentador. Los cristianos están preparados a entender lo que significa las tinieblas soldados. Hay que tener ese conocimiento claro y tener cuidado que Satanás siempre va a arrastrar a la gente a la oscuridad, tal cual como lo dice Hechos 26, 18. Judas era uno de los que andaba en las tinieblas. Estaba convencido de que su vida era más feliz con el dinero que podía usurpar y obtener. Ananías y Zafira fue una persona que hizo lo mismo. Caminó más en tiniebla que la luz. Habiendo reconocido que existía un Señor y maravilloso para bien en su vida, ellos prefirieron mejor ese otro camino. Por lo tanto, como el mundo ignora los planes del Señor, nosotros tenemos que marcar la diferencia de nuestro estado espiritual. Por eso que Pablo hace advertencia. Y es una advertencia clara en estos versículos. Hermano, yo me despisté, me salté 2 versículos, estaba leyendo el versículo 4 y 5 del capítulo 3. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Mire qué cercanía estaba al otro. No estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire cómo marca la diferencia el texto. El verso 4, cuidado, porque somos hijos de luz, y si bien es cierto, si nuestra vida no se enmarca adecuadamente, continuamente, y cada mañana y cada día que nos levantamos, entonces nosotros podemos caer en esta dificultad que a veces produce el mundo, bajo este control de poder de las tinieblas. A veces mucha gente se encamina equivocadamente. Hay un mundo que se encamina a las tinieblas eternas. Nosotros los cristianos lo asociamos a la luz, porque Dios es luz, y como hijos de luz nos caminamos para el camino del Señor, que es el cielo. El versículo 4, más vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque se supone que no deberíamos estar en la otra línea. Nosotros deberíamos estar bajo la línea de aquellos que son los salvos, que entienden con respecto a la venida del Señor. El diferente estado espiritual se debería notar entre aquel que es cristiano y no es cristiano, inclusive dentro de tu familia. Nos levantamos con esperanza y nos vamos a acostar con la misma esperanza que el Señor viene por nosotros, que Él está con nosotros, que somos hijos de luz, que las tinieblas, aunque el enemigo intentara hacer muchas cosas con nosotros, no lo afectaría. Y si tuviera que afectarnos es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permitiera, Él siempre va a dar una salida. O sea, nuestro estado espiritual debería mantenerse siempre bien ante el Señor. Por eso que Pablo exhorta con una base firme y clara. Y dice el verso 6, por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los conceptos que tiene Pablo aquí, desde el versículo 6, 7 y 8, son las diferentes actividades. Y aquí habla sobre el consejo que coloca Pablo para que no durmamos, seamos sobrios y velemos. 3 efectos que deberían ser claros. Ahora cuesta un poco de repente encontrar una palabra adecuada para hacer una diferenciación entre una palabra y otra. Pero este consejo, no durmamos, seamos sobrios y velemos, Pablo está llevándonos a un cuidado de nuestra condición espiritual, una activa alerta entre nosotros. No dormir es decir que si aunque nosotros tuviéramos que enfrentar estos momentos de muerte, aún tenemos que entender que la muerte no es el total de nuestra vida, no termina en nuestra vida.
Pero fíjese que también se habla de que hay que vivir una realidad espiritual. El cristiano no debe estar actuando como si estuviera muerto, como si estuviera durmiendo. La realidad espiritual, esa realidad espiritual, esa vivencia espiritual deberíamos tener cada día. ¿Por qué será que a veces se dice, oye, pero este hermano no parece cristiano? Lo que está haciendo y cómo está viviendo, no parece cristiano. Como que no vive la realidad espiritual. Actúa como esas personas que duermen en su vida, no son sobrios ni capaces de poder estar preparados para lo que viene. ¿Cómo vela usted, hermano? Aparte de la oración de la palabra y aparte de la relación con Dios continuamente, ¿cómo usted está velando? Velar significa resguardar, cuidar mi vida, cuidar este templo, cuidar mi corazón, cuidar mi mente, protegerme con la armadura de Dios. No solamente uno vela por uno, vela por su prójimo, vela por su familia, vela por su iglesia, vela por el propósito que Dios tiene. Dios nos encomendó una misión, tengo un don, un talento, entonces yo también velo con eso. Soy responsable con lo que tengo. Pablo está hablando de esa condición de sobriedad, no solamente en el estado misional en este mundo, sino que en una dedicación espiritual continua. Mi sobriedad involucra llevar mi trabajo, mi vida espiritual continuamente adelante. No tengo que demostrar que soy mejor y que tengo esto y esto otro. Como yo dije hace días atrás, sobrio, sencillo como era la vida de Juan Bautista hasta sus últimos momentos. Su sobriedad es también el cuidado que tú colocas sobre tu vida espiritual, sobre tu vida de servicio al Señor. Por lo tanto, la armadura del cristiano, del soldado de Hijo de Dios, es una armadura de protección espiritual, vigilante continuo, preparado. Su diferente actividad que Pablo quería era que sea una actividad que te lleve a un servicio, que te ayude a cubrir tu vida y que te ayude también a bendecir a otros. Ahora, en la tercera observación que hay allí, entre el versículo que tengo a continuación, está el versículo 9 y 10. Aquí hay una diferencia, otra vez, diferente destino. La seguridad de nuestro futuro que afirma Pablo, a diferencia de la seguridad del futuro que debería ser para otras personas que no tienen a Cristo. Entre el versículo 9, yo me salté la lectura completa porque avancé con respecto al texto 6, 7 y 8. Le leo el 8 solamente para confirmar un poco el 7 y el 8 para confirmar un poco el sentido completo que está ahí. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y habla de la actitud continua que tiene el mundo. Y sigue diciendo, pero nosotros, los del día, seamos sobrios, nuevamente vuelve al tema sobre que hablé, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, que dije que era la armadura de Dios, y de amor, y de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Habla un poco de esa coraza que en Efesios 6 también se aplica en forma tan especial. Pero ahora, entre el versículo 9 al 10, están los diferentes destinos, la forma como Pablo muestra a los tesalonicenses la dirección que llevamos, la seguridad de nuestro futuro que afirma Pablo. Mire cómo lo muestra. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa parte es muy preciosa porque la seguridad de nuestro futuro, Dios nos puso en lugares de servicio, como salvos, nos rescató de la ira que Dios tenía cuando no éramos salvos, nos puso esta salvación tan grande y estaremos algún día con Él. Solamente este lapso de tiempo que tenemos es transitorio, que a diferencia del destino que tendrán otras personas, hermano. Cuando hablamos entre los versículos 9 y 10, vemos que el Señor nos ha dado un destino maravilloso. Nos está acompañando hoy día y nos llevará a ese lugar maravilloso que Él ha prometido. Por eso que es importante, dice, que mientras que dice velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pase lo que pase en este estado de peregrino en esta tierra, venga lo que vengan, pareciera cosas difíciles en la vida que nos puedan llegar, pero el Señor nos tiene preparado esas promesas eternas y nosotros vamos ante la presencia de Él. Y si Él viene antes, como dijo Pablo, nos pillará con este tabernáculo, este cuerpo, Él hará cosas maravillosas con nuestra vida, porque Él tendrá que darnos esa transformación prometida a aquellos que estemos presentes cuando Él venga. Como yo te sigo hablando un poco, mezclando el tema de la venida del Señor,
porque por lo menos hasta el versículo 11 se sigue presentando bajo la misma tendencia, va mostrando cuadro a cuadro la forma como el Cristo viene, no como ladrón en la noche para nosotros, pero para el mundo sí, pero dice cómo yo debo estar ordenando, llevando mi vida. Pero fíjese que el verso 11 termina con, yo lo separé porque en el verso 11 nos coloca una tarea mutua. Desde aquí ya comienzan tareas mutuas que los que están listos para el Señor deberían estarla aplicando. ¿Cuál es una de las tareas que debe hacerse mutuamente como cuerpo, como iglesia? Lo primero dice, por lo cual animaos uno a otro y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Pablo sabía que había un gran número de tesalonicenses que sí estaban conscientes que Cristo viene y que las promesas son eternas. Pero también Pablo estaba viendo que mientras Cristo viene, tanto en la iglesia de Tesalónica y en muchas otras iglesias más, la gente tendía a perder esa esperanza y a veces tendía, y la tendencia como los corintios, a ir un poco más a las tinieblas. Hay mucha gente, hermano, que pareciera que dice, no, si Cristo viene, bueno, hace más de 2000 años que lo siguen esperando, pero ¿por qué yo no, por ejemplo, no puedo hacer esto mientras que Cristo viene? Y mientras podamos hacer esto, a veces lo que queremos hacer está mal. Nuestros grandes privilegios que tenemos nosotros, y por eso yo puse aquí una observación entre paréntesis allí, dice, nuestros privilegios para Pablo se aplican. O sea, Pablo dijo, si usted ha tenido estas bendiciones, y hay una promesa grande que está sobre tu vida, entonces Pablo dice, aplícala a un servicio mutuo. ¿Y cuál es esa aplicación? Que usted tiene que estar animando a su hermano. Yo recién hablé con la hermana Marcela y algo conversamos, y uno siempre debe ser optimista y bueno para apoyar a un hermano. Es que sería extraño que yo encontrara a un hermano aquí, a los que están acompañando, y dijera, oh, hermano, te veo como que parece que te vas a ir. Te veo con cara enfermo, no sé, te veo, hermano, como que parece que las tinieblas te están ganando. Oiga, discúlpenme, por hermano. ¿Qué profeta sería yo aquí? ¿Sería instrumento de Dios para actuar así? No se esté riendo, hermano, en su casa. Sí, yo estoy haciendo una explicación, pero estoy diciendo que, ¿cómo anima a tu hermano? Mírate, hermano, te estoy mirando, pero la corbata no te asienta. Menos los lentes. Pero ¿cómo animas tú a tu hermano? El concepto de animación, de un espíritu de gozo, ese privilegio que yo tengo es que Dios me ha dado palabras y bendiciones para bendecir a mi hermano. Esa es una forma de animar a mi hermano. Bendecir a mi hermano porque Dios me ha bendecido. Esto como dijo mi hermana cuando oraba, que pedía para que la iglesia se levante, para que los hermanos se sanen, para que los proyectos se cumplan y para que la iglesia avance. Eso es animarse. No se puede parar un hermano aquí, un hermano decir, ¿sabes, hermano? Mejor no oremos porque con la pandemia es difícil que avancemos. Mire, hermano, mejor no hagamos esto porque ¿qué vamos a seguir evangelizando si tenemos que cuidarnos? Podemos morir por el COVID. Si fuese así, entonces la pregunta es, ¿este texto entonces nos sirve? Si una de las cosas que tiene el cristiano es el espíritu consolador, la autoridad de comunión. Tenemos una palabra de comunión continua porque Dios nos ha endulzado nuestro lenguaje y nos ha dado la fe esperanzadora que aún cualquier cosa que suceda a nuestro lado, en el nombre de Jesús, no podemos enfrentar y lo podemos derrotar. Porque Jesús nos ha dado una autoridad espiritual para enfrentar la vida, las tinieblas, el ataque al enemigo. Él nos ha puesto corazas espirituales, herramientas suficientes para ser instrumento de bendición. ¿Nos estamos preparando para venir al Señor? Él viene por nosotros, los primeros 11 versículos. Entonces, tu meta es hoy día colocarte al lado de tu hermano, de tu hijo, de tu familia, y decirle, yo te animo en el Jesús que sigas adelante. Levántate, trabaja, haz esto otro, sirve. Anímate, prepárate. Había una canción de un personaje de nombre Tito Fernández y que él trataba en su canción de decir cómo se tenía que animar él. En la canción muestra a un matrimonio, aparentemente ya adulto. Y le dice, deja estas cosas aquí, prepárate, vamos a hacer esto otro. Y muestra como que la secuencia había estado muy mal porque había un momento de levantarse y cambiar y vestirse diferente, bailar y gozar. Hermanos, qué maravilloso ir viendo estos versículos en forma sencilla, cómo el Señor te quiere que estés listo para el día de Él. Listo para el día de Él. No como el mundo está. El mundo no está listo. El mundo está en tinieblas. Y el Señor llegará como ladrón en la noche.
Vamos adelante a la otra. Esta parte, exhortación para una comunión santa. Mire las tonalidades que va cambiando el apóstol Pablo, cómo va cambiando este orden de consejos. Y aquí comienza, como dije yo, una serie de actitudes que deben tener los hermanos frente no solamente a los líderes, sino frente a su prójimo, sin importar si es líder o no. Y esta exhortación de comunión santa, estas actitudes frente a mi prójimo requieren de muchos esfuerzos personales y muchas veces ese ego que intenta levantarse, ese no dejar que el Señor mantenga un señorío, a veces nos afecta. Así que veámoslo primero. Usted tiene su Biblia, no se olvide de su Biblia porque es importantísimo. Mire, cuando se lee el versículo 12 y el versículo 13, que son los primeros dos versículos importantes ahí, yo puse ahí reconocimiento de los líderes. En realidad aquí le faltó una partecita. Reconocimiento de los líderes. Pablo solicita 3 acciones de amor hacia los líderes. Y versículo 12-13. Dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan. Mire qué observación hay primero. ¿Por qué será que hay personas hay textos que no les gustaría que estuvieran allí? Hay gente que piensa que una iglesia debe ser tan plana y tan armonizada que no debe haber ningún cargo y nadie debe estar arriba ni abajo ni haciendo una tarea y otra. Todos deberíamos estar como todos lo sintonizamos por un harto de magia, disculpe que use esa palabra, para que nadie sea primero ni segundo. Si el Señor Jesús, disculpe, voy a hacer la mezcla, si el Señor Jesús y la iglesia primitiva tuvo que ordenar la iglesia colocando diáconos, colocando ancianos, pastores, distribuyendo ministerio en Efesios 4, ¿por qué cree usted? Porque el cuerpo de Cristo necesita, cada coyuntura y cada parte necesita un lugar, una ubicación y tiene un propósito. Y aquí están los propósitos. ¿Qué estaba viendo Pablo entre la iglesia de Tesalónica? Había una dificultad. Si lo estábamos preparando para venir el Señor, ¿qué estaba pasando allí? Estábamos todos preparándonos. La iglesia de Tesalónica se tenía que preparar. Fíjese que hay un texto bíblico a propósito ahí en Hechos. Tenía un texto que estaba en Hechos que se dice, en Hechos 17:2, se dice que Pablo, por lo menos en Tesalónica, no estuvo más de una semana visitándolo y preparándolos. Una semana. En tan pocos días hizo un trabajo tan profundo. Ahora, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cuál es la intención de Pablo en este momento, hermano, cuando estamos hablando de este capítulo? Estas 3 grandes cosas. Reconocer que esos que están liderando son servidores del Señor. Reconocer su servicio. Segundo, reconocer su liderazgo, la guía, la legitimidad de la autoridad que tienen. Y tercero, reconocerlo por sus consejos y advertencias, por los llamados a atención que harán. Esas son las 3 grandes acciones. Estimarlo en una forma por su labor. Valorar su trabajo. Y mantenerse en comunión con ellos. Si te amonestan, ¿pero por qué? ¿Y por qué está la palabra amonestación? Pastor, es que no me gusta, yo no creo. ¿Por qué un hermano o alguna persona que coloca al Señor dentro de la iglesia tendría que a veces decir una palabra amonestativa? ¿Conoce alguna iglesia que nadie amonesta? Esa iglesia entonces no lleva consejo, no lleva ordenamiento. La pregunta es, ¿tan perfecto sería esa iglesia que nadie está preparado para amonestar a alguien? O sea que esa iglesia podría dividirse en otras iglesias que están con detalles y fallas y podrían cumplir una linda misión. Porque si una iglesia tan perfecta que no necesitan a personas que lideren y que amonesten, entonces la pregunta es ¿qué? Recuerde que el Señor dijo una vez que el que dice que no está enfermo no necesita médico. O sea, el que dice no tengo pecado, como que no necesita un salvador. El que ignora al Señor, el que quiere decir que es ateo y que no cree en Dios, obviamente no necesita nada aparentemente, no necesita a Dios. Escuche bien lo que está pasando aquí, porque el verso 13 continúa con otra advertencia más clara ahí. Dice, y que lo tengan en mucha estima y amor por causa de la obra, tener paz entre vosotros. Podrían ser 3 cosas: estima, amor y paz con ellos. O sea, hermano, tengo que estimar a aquel que
tal vez no lo quiero estimar mucho. Amar a aquel que no lo quiero amar mucho y a veces tener paz con aquel que no quiero tener paz mucho con él. O sea, en síntesis, es imposible que usted se pueda apartar de este triángulo de acciones importantes espirituales dentro de los líderes. Usted, a un líder, a un hermano que tiene un don y que maneja una tarea dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su hogar, usted tiene que tener estas tres apreciaciones claras, porque si usted se está preparando para esta venida del Señor. Usted es el instrumento que Dios puso. Ahora, versículos a continuación. Vamos a la otra partecita, me falta el versículo 14 a 15. Cuidado pastoral entre los miembros. Pablo aconseja cómo lidiar con lo difíciles. Interrelación entre ellos. Y yo le decía al joven que está aquí, a uno de los que está en los monitores y en el trabajo, y le decía yo, me parece que de alguna parte estás metido tú, le dije. Y ahora que me acuerdo, aquí es. Porque dice, ¿cómo lidiar con lo difíciles? ¿Cómo lidiar con la gente que es medio difícil, que es medio complicadita, que se parecen al pastor? ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la preparación que Dios nos da como advertencia para tener una buena relación con aquellas personas que supuestamente no son como yo quisiera que sean y tienen una actitud diferente? El cuidado pastoral, fíjese, el verso 14 y 15 dice lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa es otra cosa. Que amonestéis a los ociosos. Qué tremendo de decirle a un flojo, disculpe, usé la palabra más directa, más chilenense. Qué tremendo decirle a un flojo, oye, flojo, muévete. Oye, flojo, lávate. Oye, pero por lo menos hace algo, fíjate que no va a ser que hasta la escoba se va a parar sola, mejor a barrer. O sea, la pregunta es que Pablo dice, la tarea que tienen los líderes anteriores, que amonesté a los ociosos. No dice gracioso, alguien leyó, dijo, pero aquí dice que hay que a los graciosos, no, a los ociosos. Que alenté lo de poco ánimo. Hermano, ¿quiere hacer esto? No, es que no tengo ánimo. Hermano, mire, le tengo un regalo, no, es que no tengo ánimo. La pregunta es que hay gente que parece que nació con el espíritu antiánimo. Esa palabra tampoco existe, se la inventé recién. La colocan en el diccionario. ¿Cuánta gente hoy día se levanta o actúa sin ánimo o trabaja sin ánimo? ¿Sabe que yo me admiré? Yo hace rato atrás, aquí en Castro, la provincia de Castro, salí a la calle, estaba lloviendo, copiosamente, como dicen algunos, y resulta que están relando las veredas y colocando panderetas y dejando hermosas las veredas de la calle San Martín cerca del templo, y resulta que colocan unas carpas así y trabajan en cemento, lo preparan, lo mezclan y van colocando y van avanzando metro a metro. Y uno dice, pero qué increíble, si toda la gente construye y hace construcciones sólidas de cemento y todo, pero cuando está el tiempo bueno y seco. Nadie trabaja así, pero aquí trabajan así. Porque si esperaran que el tiempo estuviera bueno siempre, ¿qué ánimo habría que tener? Pues ¿cuándo? Entonces le digo una cosa, si hay personas que Dios les capacita y hay personas que Dios bendice a aquellos que alientan al poco ánimo, que sostienen a los débiles. El tema de sostener a un débil, hermano, es parecido a lo que dice Romano por ahí, cuando dice que tenemos que tener cuidado con los débiles en la fe. Aquellos que se horrorizan a veces porque usted o yo hacemos algo que es poco común. Por ejemplo, si usted y yo a veces nos quisiéramos servir alguna cosa, hay gente que se debilita. Hace décadas atrás, que alguien diga que comía una prieta y la gente lo colocaba como que era el pecador más grande. Y hace décadas atrás, por la cultura, ¿cómo se dice la cultura cuando es norteamericana? La cultura religiosa norteamericana que llegó a Chile no es anglosajona, es parecido. Bueno, la cultura norteamericana, y capaz que sea la palabra, enseñaba muchas cosas como la cultura propia de algunas religiones, que enseña que usted no puede hacer esto ni esto otro. Escuché a una persona que un ministro le fue a decir, la fue a visitar por su enfermedad, pero el primero le dijo era que ¿por qué tenía el pelo corto?
por qué tenía pintura en su cara y por qué ella iba a la iglesia con pantalones. O sea, ya con ese asunto desarmó toda la necesidad espiritual profunda que tenía la hermana y se dio cuenta que la persona que estaba en su casa no iba a animarla, la iba a criticar y que la estaba debilitando en su fe. Como quien dice, la mató. Y la Biblia dice, sea paciente con todos. Está hablando otra vez de 3 principios fuertes, y tal vez 4, porque parte por lo ocioso, alentar a lo de poco ánimo, sostener al débil y ser paciente para con todo. O sea, todo lo que esté a mi lado, yo tengo que tener paciencia con todos. Es ayudar a cualquier persona con cualquier dificultad. Mi tarea sería no actuar ni con ningún tipo de venganza, sino que al contrario, siempre actuando en el mejor camino, tratando el carácter débil como si fuera mi propio carácter. Porque sin duda, nuestro carácter, nuestra vida también fue débil al comienzo. Fuimos niños en Cristo y necesitábamos leche primero, después alimento sólido. Y muchas veces apresuramos a un hermano a que pronto reciba alimento sólido y lo llenamos a veces hasta de reglas, legalismo, de cosas que sobrecargamos sus hombros. Hermano y hermana, uno de los principios para estar preparado para venir el Señor y comunión dentro de la iglesia están basados muy claramente en los versos 14 y 15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Qué principio maravilloso y más ordenado marca este verso aquí. ¿Cómo lo marca en una forma tan especial? Y ahí yo lo tenía, decía, alabanza, oración, Pablo, versos 16 y 17. No, ahora comienza el ordenamiento. Pablo entonces termina entre el versículo 14 y 15 dando los últimos preparativos para aquella lista que iba a venir en forma más específica. Pase lo que pase la condición de un hermano, que nos estamos preparando para el encuentro con el Señor, nosotros no podemos, aunque el hermano se equivoque y haya algo que nos ofende y nos afecta, yo no puedo mañana pasado devolver de la misma forma. Pablo nos llama a tener una actitud ordenada, correcta. Fíjese que tenía un apunte aquí que me llamaba la atención y que coloca que más que ser considerados unos a otros, decía que si nosotros vivimos una vida agradecida a Dios, nosotros podemos soportar algunas circunstancias parecidas, porque somos tan agradecidos a Dios que aunque venga una situación adversa, aún con nuestros propios hermanos que amamos y que a veces tuvimos un buen contacto, nosotros igual vamos a actuar bien, aunque nos devuelva, porque nuestra maduración, nuestra condición espiritual, nuestra preparación nos coloca las capacidades para poder soportar a veces la debilidad rápida, instantánea y a veces sorpresiva que un hermano tiene. Yo a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si en nuestro país no hubiera llegado dineros extra de los contribuyentes a sus arcas a tanta gente en Chile? ¿Qué hubiera estado pasando dentro de la iglesia evangélica también? Porque aunque la iglesia evangélica no hace mucho ruido, ni voz, la iglesia evangélica, el alto porcentaje de gente ha recibido los mismos beneficios que recibe mucha gente de fuera y que ha estado jugando un papel de luchando por. Escuche bien. Ahora entonces, la iglesia evangélica tiene el privilegio de tener actitudes que tal vez el mundo no lo tiene. El mundo en su deseo por lograr metas y lograr ayudar a otros se va en contra de muchos y no tiene paz con nadie. Solamente consigo mismo y si acaso con su idea. Entonces, hay un ordenamiento aquí, porque yo dije que eran 11, pero ya me fui con unos cuantas. Ahora voy, no sé qué número, cuando me refiero al versículo 16. Entonces, entre el versículo 16 al 18, según este ordenamiento de conducta individual, Pablo muestra las acciones y las actitudes personales. Mire qué personal es esto. Mire qué especial es esto. 1. Personalmente dice, yo debo tener una actitud de gozo. Es extraño esto que lo estoy diciendo, porque para una gente nueva que está aquí por primera vez escuchando una reflexión sencilla que estoy planteando, puede decir, pero yo no entiendo cómo puede ser tener gozo si ahí está el COVID y hay tantos problemas y lucha de las personas. Gozoso, feliz, con la bendición de tener al Señor en nuestra vida. Siempre gozoso, a pesar que hay circunstancias en la vida que nos producen tal vez gozo, pero el cristiano tiene un gozo placentero interno espiritual que le permite tener como refuerzo hacia las adversidades de la vida externa.
gozoso. Siempre me recuerdo los golpes más eléctricos que usted puede recibir, por ejemplo, en un codo, en una rodilla, pero por naturaleza, la persona como que se llega casi a reír de un dolor. Es muy propio, muy común en una rodilla, en un codo, en las partes donde hay nervios que se afectan, de en vez de llorar o gritar, es como una risa con lloro y con grito. Yo digo, ¿por qué estoy comparando esto? Porque estoy diciendo que la palabra habla de que la vida de un cristiano, a pesar de las lágrimas que pueden haber, la lucha, hay un gozo interno que lo ha puesto el Señor. El contentamiento con su espíritu. La única vez, hermanos, que esa vida interna nuestra cambia es cuando entristecemos al Espíritu Santo. Difícilmente aflore un gozo, por muchas circunstancias bonitas que veamos. Así que, sigamos. Está siempre gozoso, orar sin cesar, la permanencia de la oración. Yo no tengo mucho antecedente que hablar aquí porque no es mi idea extender estas partes, porque esto se supone que es un material muy asimilado, es un trabajo, es una actitud, es una vida de los cristianos, orar sin cesar. No es una oración que es de matutina y nocturna, es un acto continuo de ruego al Señor por muchas cosas en cualquier momento, aun estando en lugares más complejos, desde el baño debajo de tu sábana, en cualquier parte, el cristiano tiene la libertad mental, espiritualmente, orar sin cesar. La oración es algo que se mantiene y debe perdurar la vida. El hombre del día que conoce a Cristo comenzó con la oración y va a morir orando. Porque es una vida continua, es parte de la esencia del cristiano, la relación con su Padre, la relación con el Espíritu Santo, la relación con la palabra, la relación con Cristo. La vida del cristiano se encamina primero en la oración, juntamente con la palabra y con la adoración. Ahora, hermano, ¿dar gracias a Dios en todo? Ese es un concepto más. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si el Señor dice que esta es la voluntad de Dios, que Dios es una de las cosas que quiere que el cristiano sea un agradecido, un cristiano que está envuelto en un continuo campo de gratitud, porque quien te atendió fue Dios, quien te han dado esas cosas maravillosas ha sido Él, entonces tú eres una persona que nace y que vive con esa gratitud continua. Sin duda usted, con este campo de gratitud, usted jamás va a poder agradecer a Dios y agradecer algo malo que haya hecho usted. Jamás va a poder decir, papá, te doy gracias por ser malo, por hacerte otro, sin duda. Porque este campo de gratitud es para la gente que actúa bien, que vive bien, que hace lo que Dios quiere que hacer. Se envuelve en gratitud. Y se envuelve en gratitud como Zaqueo, que se envolvió en gratitud desde el día que el Señor entró a su casa y a su corazón. O sea, la gratitud es inmersa con la salvación. Una persona salva cristiana es agradecida. No es un mal agradecido. Sirve al Señor, no se sirve del Señor. Porque su vida está continuamente en una gratitud. Soy lo que soy y tengo lo que tengo en gratitud. ¿Sabe, hermano, que vino una hermana y llegó al templo viniendo de no sé cuántos kilómetros del campo? ¿Y sabe qué me dijo? Traigo algo, pastor, una ofrenda. Buscó un sobre, lo colocó dentro, lo cerró y lo colocó en un buzón y dijo, ¿sabe por qué traigo esa ofrenda? Porque supe que se ha roto una ventana en la iglesia. Y yo quiero contribuir por esa ventana. Y dije, pero hermana, no era necesario. Si nosotros vamos a reparar la ventana con los fondos de la iglesia. No, dijo, es que yo quiero contribuir por eso. Yo estoy agradecido, dijo pastor, porque Dios este tiempo de pandemia me ha bendecido. Sinceramente, es extraño. Llegó con un paragüita que se le había roto por el viento y me dio una pena porque vi su paraguas destruido y por ahí tenía un paraguas y le pasé. Pero sabe que yo estaba agradecido por la actitud linda que tenía y que tiene. La pregunta es aquí, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios que carece de una gratitud profunda en todo? Si la gratitud es una gratitud que converge, que está unida a mi prójimo, a mi hermano. Qué increíble, hermano, ¿eh? Que tú agradeces a Dios, pero a través de tu prójimo al lado. Pero si el Señor no necesita que, Señor, ¿sabe qué? Tengo aquí una ofrenda. Toma, Señor. Ah, no la tomaste, es mía entonces. No es así. Todo lo que tú hagas aquí es aquí, hacia tu prójimo, hacia la cercanía tuya. El Señor ve tu acción en gratitud. Todo lo que hacemos aquí es en gratitud. Nuestra acción es aquí en la tierra por gratitud.
El Señor ve eso en tu corazón. ¿Cómo tú eres un hombre, una mujer que agradece a Dios? Y sigo viendo un poco los versos. Cuando habla de esto, dice no apaguéis al Espíritu. Sinceramente, hermano, este texto es uno de los textos que más me emociona. Pero estoy buscando aquí una observación porque había algo que había encontrado que habla un poco más fuerte que lo que puedo decir yo. Escuchen bien, el Espíritu Santo se puede contristar. Y una iglesia que no ejerce los dones que Él reparte de sobremanera, peca por omisión. Menosprecia la acción edificadora que tiene esto en el cuerpo. No contristemos ni apaguemos la llama del Espíritu, sino busquemos como cuerpo en la Iglesia Universal, cómo servirle, cómo ser miembros correctos con esa plenitud que Dios nos ha dado. O sea, apagar el Espíritu es simplemente frenar los dones de servicio que Dios nos ha dado. Apagar el Espíritu es no hacer lo que Dios me mandó a hacer, es no dejar que mi hermano haga lo que tiene que hacer. La iglesia, hermano, se ha debilitado y se ha enfriado, y aún más con la pandemia, producto que la gente ha estado apagando el Espíritu de Dios. Y esto se relaciona, dice más adelante, no menospreciar la profecía. Y usted entiende lo que es eso. Porque menospreciamos desde la palabra que tenemos aquí. Pablo se veía dentro de la iglesia tesalónica la falencia. Una de las debilidades propias de la iglesia de Corinto y tanto es menospreciar inclusive el profeta y la profecía. O sea, a veces la persona me incomodaba y por eso yo no aceptaba la profecía. La palabra continuamente está para ser examinada y bendecida. Y hay mucha gente, hermanos, que hoy día no examina lo correcto, y son engañados y muchas veces están menospreciando y despreciando lo que no deberían nunca despreciar o no atender con un corazón dispuesto. No menosprecia la profecía, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Por qué? Porque la tendencia que vivimos en el siglo XXI que vivimos es tremendo. Hoy día necesitamos saber equilibrar bien, tener una visión clara, una visión espiritual de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso que nuestro estado de examinación debe ser un discernimiento continuo. Capacidad de poder discernir y entender lo que escuchamos y lo que oímos. Hoy día en las redes se escucha de todo y se ve de todo. Y todo parece cristiano, porque una persona que está hablando y cantando de Cristo no necesariamente es cristiano. Muchos son religiosos y no tienen nada de Cristo, pero cantan canciones muy cristianas. Examina todo y retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Otra observación más. Si hay algo que está afectando, muéstrame un poquito la hojita porque me perdí una parte ahí. El factor, yo puse aquí el discernimiento. Pablo aconseja sobre la acción. Mire, primero Pablo, yo dije que la alabanza de acción era acciones y actitudes personales, y en los versos 19 a 20 están, Pablo aconseja sobre acciones y actitudes en adoración pública. Porque si usted se da cuenta de estas cosas, todo tiene que ver, por lo menos desde el versículo 19 adelante, acciones públicas. Cosas que se pueden hacer fuera y que yo debo tener control y la capacidad de entender que estas cosas que van hacia afuera y que la pueden ver otros, yo debo ser muy cuidadoso y preventivo. Por eso es que es importante cómo lo mira Pablo. Vamos a las últimas partes. Vamos a utilizar el versículo, la otra página. Hermanos, yo creo que a todos los hermanos que enseñan les cuesta aquí porque le ha costado y es difícil tomar un capítulo y tratar de avanzar y ser claro y preciso en cortos minutos transmitiendo hacia una audiencia que no veo y que muchas veces no voy percibiendo los sentidos de cada uno y hablando de examinar, discernir. Por lo tanto, en la última parte de la clausura de la carta hay una descripción del ser humano completo y la oración indispensable. Mire cómo Pablo habla. Pablo, desde el versículo 23-24, habla de una bendición de paz. La santificación completa de la obra de Dios, la habilitación divina. Mire qué importante eso. Cuando dice el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es la habilitación divina que necesita todos nosotros. Para que nuestra santificación sea completa necesitamos que se cumpla lo que Pablo en alguna medida puso aquí. Esa fue una bendición hacia nosotros, hacia la iglesia de Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué extraño y qué interesante saber que el versículo 23 cubre todo lo anterior y especialmente el versículo 1, 2 y 3. O podemos decir del capítulo 4, desde el versículo 13, cuando estamos hablando de la segunda venida. Dice Pablo que necesita que aquellos que están preparados, que se han preparado, luchen, sean santificados hasta el momento que Cristo venga, porque más allá, después del momento que Él venga, ya no necesitas estos resguardos.
porque Él estará contigo y estaremos con Él. Verso 24, fieles que os llamó, al cual también lo hará. Tenemos un Dios maravilloso, fiel, nosotros no somos los fieles. Él nos llamó, Él tiene promesa y Él va a cumplir. Somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestra vida, cuánto le cumplimos a Él y cuánto nos preparamos para su venida. Ahora, los versículos a continuación son simples. Los saludos, petición y oración. Fíjese, hermanos, orar por nosotros. Por eso que yo puse adelante descripción humana completa y una oración indispensable. Pablo no estaba exento de ser bendecido y pedir ayuda espiritual sobre su vida. Hermano, orad por nosotros. Pablo tenía un equipo de trabajo y él mismo era un trabajador y necesitaba el resguardo y cuidado y que los demás clamen a Dios para que Dios cubra la vida de Pablo, porque Pablo siempre iba a tener enemigos, iba a tener la tendencia a la lucha y a las pruebas. Y la oración es escuchada por el Señor. Cuanto más, le dijo cuando el juez injusto le contestó a esa mujer, dijo, cuanto más los que ruegan noche y día, dijo el Señor. Cuánto más Dios no escuchará. Cuánto más Dios no podrá atender la necesidad tuya. Por eso Pablo dice, orad por nosotros. Verso 26, saludos a los hermanos con ósculos santos. Este asunto es muy entendible en otros países, que es fácil que entre hermanos y entre hermanas, sin importar sexo, existe el ósculo santo. En los tiempos de Pablo, sin duda, el ósculo santo era uno de los ejercicios cercanos. Ahora con la pandemia, no solamente no va a haber ósculo santo, no va a haber ósculo santo, no va a haber mano santa, no va a haber abrazo santo, no va a haber nada santo. Hoy día los chilenos van a perder la costumbre de pegar el abrazo y la palmita en la espalda. Porque parece que algunos van a quedar tan asustados con el tema que no se van a querer acercar más. Espero que el ósculo santo siga. Por lo menos le voy a decir a mi esposa que siga el ósculo santo conmigo. Ya, ese otra cosa que se me fue, ¿ve? Ahí se me fue una alegría propia mía. Os conjuro por el Señor. Me gusta la palabra os conjuro porque prácticamente es una exigencia. Es una exigencia, es una demanda. Cuidadito, cuidadito. Esta carta se tiene que leer para todos los santos. Esta sí que es una determinación, es una ley. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Después que le manda un pequeño golpe, le dice que la gracia del Señor le acompañe. Hermano, ¿cómo se sintió? ¿Dijo amén? Cuando estoy terminando, no dijo amén, bueno, no importa. Lo importante es que las bendiciones la tenga. Vamos a orar. Padre, bendecido sea la iglesia, bendecido sea mi hermana que está escuchando, bendecido sea este pueblo tuyo, Señor. Tanta necesidad que hay entre nosotros, pero lo más importante, hoy día somos bendecidos porque recordamos tu venida gloriosa, tu promesa para con nosotros. Y gracias porque podemos prepararnos y tenemos las herramientas para estar preparados hacia ti y por ti. Señor, tú eres nuestro Señor y nos has bendecido en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermana Marcela cierra el cuadro. Amén. Hermosa palabra, hermanos, y seamos animados a través de la palabra, de poder seguir compartiendo, hermanos, como iglesia, como les decía yo hace un ratito, y no quedar exentos del programa espiritual que hay en la iglesia. Animémonos los unos con los otros, hermanos, y acerquémonos a los cultos y a todas las actividades que hay. Ya el pastor oró, así es que tengo un texto bíblico y una última alabanza para irnos despidiendo. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que sea muy bendecido, hermanos queridos, cada uno, y que esta palabra que hemos escuchado hoy día, este estudio, quede en cada uno de nuestros corazones, y le repito, haciéndonos partícipe de todas las actividades que quedan, que son muchas todavía en el transcurso del año. Que el Señor les bendiga y vamos a irnos con la alabanza. Cristo puede mover montes y creamos, hermanos, que Él tiene todo el poder para todo, porque Él es Dios. Amén.
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Creemos en que Jesús venció la muerte. Aún con mis temores, sé que me acerca. Lléname otra vez, mi vida entera un rezo para seguir tus pasos. Al fin perdido. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra glorificada, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra glorificada, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, ni Dios puede salvar por siempre.